Dios les bendice. Amén. Vamos a dar inicio y pues así como están, inclinen su rostro, haremos una oración. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos en este día de acercarnos y venir ante tu trono, Señor, con un corazón dispuesto. Te rogamos que tu gracia, tu favor, tu compasión, tu amor esté sobre nosotros y aún sobre los que puedan llegar todavía. Guíanos, tu Santo Espíritu nos ministre en esta hora y nuestra mente, nuestro corazón esté abierto para recibir lo que hoy tienes para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mi nombre es Hugo Camacho y estaremos viendo esta serie de estudios que vamos a ver el ministerio de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. En algún momento voy a estar diciendo Yeshua. Sí, Yeshua es el nombre hebreo de Jesús. Y les voy a explicar esto para que vayamos viendo. Yeshua, cuando lo traducen al griego, se hace la traducción y le cambian como Iosus. Del hebreo al griego, Iosus. Y del griego al latín, allí lo cambian a Jesús. Del griego al latín. Ahora, el griego tenía un problema porque, según de acuerdo a la gramática griega, el nombre de Yeshua era de alguna forma, daba un tono femenino y esto a ellos no les gustaba, según. Por esa razón lo dejaron con Iosus. Pero cuando lo traducen al latín, entonces se queda como Jesús. Esa es la razón de la transliteración, porque no vamos a decir traducción, la transliteración del nombre de Jesús que hoy tenemos nosotros y que en hebreo es Yeshua, Hamashiach, o Yeshua el Mesías, que significa salvación. Yeshua significa salvación. ¿Estamos claros? Esta anotación quiero que lo tengan allí porque saben, es algo que nosotros tenemos que reflexionar. El nombre o los nombres, de acuerdo a la gramática, no son traducidos. No tienen por qué ser traducidos. Y la pregunta es, ¿por qué el nombre de nuestro Dios se tradujo? ¿Por qué? Es como para reflexión. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál era el propósito? Aunque para el pueblo de Israel siempre trataban de esconder el nombre de Dios porque era un nombre muy sagrado, y había hay todavía hasta hoy una percepción, yo diría, sobrepasada, de que hay una ordenanza y ellos quieren ir un poquito más adelante de esa ordenanza, como para asegurarse de no errar. Y cuando se llega a ese nivel, solamente lo que hacemos es agregar a la escritura, y esto ya conlleva otro problema que ya está escrito allí. No agregarás ni quitarás. ¿Sí me estoy explicando? Bien, ¿estamos claros con eso? Para que sepamos, el nombre es Yeshua. Yo le digo porque si usted va a Israel y si usted se llama Jesús, no le van a decir Yeshua. O si se llama Juan, pues no le van a decir, a ver, deja, ¿cómo decimos Juan? Te llamas Eva, ahí viene Java, ¿no? Shaul, ahí llegó Shaul. No, así como nos llamamos, nos vamos a llamar en todas partes. O sea, es un poquito como para reflexionar. Otro punto que quiero que entendamos. Nosotros trabajamos ahora con la Biblia Reina Valera, ¿sí?
Quizás algunos sepamos el origen de Reina Valera, otros no lo sepamos, simplemente tenemos una Biblia que nos habla y que realmente nos trae una enseñanza, pero no sabemos exactamente cómo llegó a nosotros, o sea, cómo se originó Reina Valera. ¿Cómo se origina Reina Valera? Bien, antes de existir Reina Valera, nació la Biblia del Oso. La Biblia del Oso fue la Biblia que editó Casiodoro de Reina. Y Cipriano de Valera hizo la Biblia del Cántaro. Si ustedes pueden buscar esas versiones, ahí están, la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro. Cada uno editó, escribió estas dos Biblias. Entonces, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera después se unen y de ambas Biblias nace la que hoy tiene usted, llamada Reina Valera. ¿Sí estamos bien? No sé si este dato lo tenían. Bueno, es así como nace Reina Valera, que prácticamente son de la Biblia del Cántaro y la Biblia del Oso. De estas dos Biblias nace precisamente la Reina Valera. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a encontrarnos, fíjese, en cuanto al hebreo nosotros tenemos que ser un poquito cuidadosos. Y de ahí que a veces hay gente que trata de meterse en eso y podemos darnos dos topes. Uno, seguir pasos de judaísmo, que fue uno de los problemas que realmente existía en ese tiempo, que es una religión en sí. Y la otra, que en las traducciones, mucha traducción hebrea es transliteración. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cómo vas manejando esto, ¿verdad? No puedes tomarlo así como que esto es así. Entonces, cuando hablas sobre Josué, normalmente es Yahshua, y cuando hablas sobre Jesús es Yeshua. Entonces son nombres distintos, aunque en sus raíces etimológicas van a llevarlo al mismo fin. Ambos dan el mismo significado, que es salvación. Por eso, bíblicamente, hay la comparación, porque incluso en el nombre lleva acuérdense que en aquel tiempo todos los personajes, el nombre significaba mucho. No se le ponían los nombres así nomás porque ponle así este nombre. No, tenía un motivo, una razón, y en eso llevaba prácticamente un mensaje. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Yo creo que hay una cosa muy, muy simple en ese aspecto. Mire, simple y sencillamente, sea bendecir o sea maldecir, yo creo que hay una cosa bien interesante ahí, que tiene que hacer el cambio, la diferencia la tenemos que hacer nosotros y ver exactamente qué estaba sucediendo a Job. Yo le voy a decir esta cosa, hoy, como dice el hermano, mucha gente critica a esa mujer, pero yo pregunto, tú padre, tú madre, ¿qué vas a hacer frente a 7, 8 ataúdes? Hijos, ¿cómo te vas a sentir? ¿Vas a danzar? ¿Vas a cantar? Y peor si en tu mentalidad dices, y esto fue por haber seguido a Dios. Entonces, no la justifico, pero como ser humano, es entenderlo. Quizás hay otro mensaje para nosotros. Ok, no puedo justificar la actitud, pero sí puedo entenderlo. Todos hablamos incoherencias y cosas en el momento, por la ofuscación o por la situación que estamos viviendo, la presión nos hace decir cosas. Ahora, aquí recordemos una situación. Para la gente de aquel tiempo, decir maldice a Dios en los años aquellos, no olvídate, es uno mismo atraerse una maldición a sí mismo. Entonces, pero a medida que va el tiempo pasando y que vas viendo las circunstancias y que vas entrando a profundidad de los escritos, porque quizás antes tenían 4 o 5 papiros,
Ahora ya no hay eso, hay muchos más rollos, hay muchos más escritos. Entonces amplía la visión. Mire que ahorita que vamos a entrar al tema ustedes van a ver cosas que quizás igual dicen, pues caramba, yo no lo había visto de ese modo, ¿verdad? Pero por eso le decía, contestando así a grosso modo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que estamos haciendo ahora, entrar a la escritura. Hoy tenemos nosotros material que nunca nuestros padres tuvieron, que predicaron y que se esforzaban por leer y que a veces nosotros ni siquiera hacemos el esfuerzo de leer. Y cuando yo digo hacemos el esfuerzo es como ver a mi madre desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche todos los días con la escritura, página por página, y ya la tenía hasta gastadita la Biblia y estaba hasta bien sucia. Y hoy nadie quiere traer una Biblia así, cuando en verdad eso es el sinónimo de uso. Hoy todos queremos traer una Biblia nueva, que es hasta una vergüenza, porque lo agarras y huele a nueva porque nunca la has abierto. Ayúdanos. Sí, es que esa es la verdad. Y tristemente no estamos llevando a la congregación a ese nivel de búsqueda, de estudio, de análisis. Por eso yo siempre he dicho que esta es la escuela más pésima que existe, en donde ningún alumno lleva un útil escolar, lleva algo para anotar. Todo está aquí en su cabecita. ¿Por qué? Porque no le importa. Realmente el lenguaje original es el arameo, en el cual se escribe. El hebreo nace cuando Abraham cruza y entre el lenguaje de los cananeos y el lenguaje arameo surge una mezcla de lenguaje y allí nace el hebreo. Ahora, el hebreo no tiene vocales, o más bien ahorita le han agregado algunos puntillos, algunas diéresis como parte de vocales, pero no tenía vocales, era puras consonantes. Por esta razón, el nombre con el cual se le manifiesta Dios es Yod-Hei Bad-Hei, o sea, conocido como el tetragramatón, porque son 4 consonantes solamente, y de ahí se le deduce el gran yo soy. Pero bueno, en verdad esta situación de que solamente eran consonantes, no había vocales, hacía que el lenguaje tuviera esos altibajos y que se escribiera de ese modo. Por esa razón, lo que es por hoy, tenemos esas situaciones que hay voy a decirle, supuestos errores en las traducciones, porque en verdad, como verdadera traducción, no lo podemos considerar. Lo podemos considerar como una transliteración. ¿Qué es una transliteración? Por ejemplo, mi nombre es Hugo, pero como mi nombre lleva una H, si un americano lo lee, cada vez que vea mi nombre va a decir Hugo. ¿Te llamas Hugo? No, me llamo Hugo. Y él va a decir, y cuantas veces vea, va a decir Hugo. No, Hugo. ¿Me explico? Entonces, esta situación hace la transliteración, o sea, no es una traducción. Y el nombre de Yeshua fue lo que vino sufriendo a través de la historia, llegando al nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Quedamos hasta aquí? Quise hacer esto como a manera de introducción para que supiéramos sobre qué estamos avanzando y de quién exactamente estamos hablando. ¿Ok? Bien, ahora, a Yeshua lo vamos a ver desde Génesis. Fíjese bien, aquí el punto bien importante es esto. Hay diferentes fases, etapas, en donde se viene presentando. Ahora, dentro de lo que hemos manejado precisamente, voy a poner en ustedes pensamientos como estos que si quieren, incluso me gustaría que lo anotaran. ¿Cuál es el ministerio de Yeshua? ¿Vino a abolir la ley? No. Como pregunta. ¿Vino a cumplir la ley por nosotros? ¿Vino a fundar otra iglesia porque Israel lo rechazó? Estos son puntos que vamos a irlos repitiendo en cada historia que vayamos viendo, porque estas son las palabras que normalmente se oyen en las iglesias. Y yo no me refiero a ustedes, porque no he estado en ninguna de ustedes, pero en algunas se oye estas cosas.
o vino a regalar la salvación por fe, así de simple, sin hacer nada más, como los ninis. Yo acepto a Jesús, ya soy salvo. Listo, ya eres salvo. No pasa nada, ya te subiste al barco y hagas lo que hagas arriba del barco, cualquier trastada que hagas, no importa. Estás dentro. ¿Es a eso lo que vino? Ese sería. Estas preguntas las vamos a ir repitiendo, por eso me gustaría que las anotaran, porque esto es interesante, porque es precisamente donde vamos a empezar. Ahora, ¿qué vemos desde el principio? Génesis 3:21, y sí me gustaría que la Biblia se estuviese hojeando para que nosotros vayamos viendo, porque esto es lo que a nosotros nos tiene que ir ayudando a ver las cosas. Y aquí estamos exactamente en el huerto del Edén. Génesis 3:21 dice: en el huerto del Edén, cuando Eva y Adán pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos, corrieron y se hicieron delantales con hojas de higuera, y Adonai los vistió con túnica de pieles. Fíjese bien, los vistió con túnica de pieles. Aquí es algo interesante. Por primera vez, Adán, en el momento de pecar, supo lo que era morir, aunque le dijeron que no iba a morir, la serpiente lo engañó, pero a la hora de pecar tuvo que aprender lo que era muerte, al ver un sacrificio, porque para vestirlo de pieles tuvo que haber un sacrificio. Y yo quiero que pensemos un poquito en esto. En la Escritura hay verdades, fíjese bien lo que voy a decir, hay verdades explícitas. Hay verdades que se explican. Eso es lo que yo le llamo verdades explícitas. Se explican detalladamente. Y hay verdades implícitas. Esas que no están detalladas, pero que hay una verdad. Por ejemplo, lo vistió de pieles. ¿Qué verdad implícita hay ahí? Un sacrificio. Porque para vestirlo de pieles tuvo que haber un sacrificio de ovejas o de cabras o de corderos. ¿Sí me explico? O sea, no podemos decir, no, pues simplemente tomó su mano y tomó cualquier piel que estaba por ahí. No, o sea, tuvo que haber un sacrificio. Esas son las verdades implícitas. Otra que les puedo decir yo es que dice, cuando le dice a la mujer, con dolor parirás. ¿Qué significa eso? Que paría sin dolor. ¿Cierto o no cierto? Estamos comprendiendo esa verdad implícita. Y aumentaré tu dolor en las preñeces. ¿Qué significa? Que sí tenía dolorcitos leves. Pero ahora se aumentará. Y aumentaré tu dolor en las preñeces. Y para parir no había problemas. Ahora no, ahora con dolor parirás. Entonces, son situaciones que a veces simplemente lo leemos y no los visualizamos. Y esto a nosotros no nos permite tener una buena comprensión de la Escritura. Ahora, antes de seguir avanzando, hace rato me quedé con algo que dijo el hermano y yo quería ampliarlo y lo voy a ampliar ahora. Exactamente, para que podamos entender todo esto de la Escritura, necesitamos 3 elementos, fíjese bien. Necesitamos el contexto de lo que estamos leyendo. Necesitamos la historia. Y necesitamos la gramática. Y esas 3 cosas tienen que coincidir. Y entonces lo que usted está viendo, eso es correcto. Porque ese es uno de los grandes problemas que existen hasta hoy, que tomamos cualquier texto fuera de contexto y lo aplicamos a donde nos parece bonito y ahí la tiramos. Entonces no, tienen que coincidir estas 3 cosas. Si estas 3 no coinciden, algo no está bien en eso. Así es que mejor búsquele por otro lado. Gramática, historia y contexto. Punto principal. Seguimos. Quedamos claro con lo de verdad implícita, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo que quizás no lo hemos pensado. En la declaración de sentencia que Dios le dice a la serpiente,
ahí viene una declaración profética que después nosotros lo vamos a ver cumplido, precisamente con el nacimiento de Jesús, con el nacimiento de Jesús. Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí está el primer punto. Entre tu simiente y la simiente de la mujer, o la simiente suya. Te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. ¿Quién es la simiente de la mujer? Desde el enfoque visto así, cuando hablamos de la simiente de la mujer, inmediatamente nosotros pensamos, pues somos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos la simiente de la mujer, porque nacemos de una mujer. Aquí el punto principal es que sí somos parte de la mujer, pero para que nosotros llegásemos a nacer, se necesitó de un hombre. Entonces, y aquí está diciendo la simiente de la mujer. O sea, alguien que nace solamente de mujer. Ahora, quizás usted esté pensando, bueno, pero ¿tenemos algún dato más adicional a eso? Sí. Hay un dato más que es Apocalipsis 12:13. Y esta parte de Apocalipsis es bastante detallado porque, o sea, eso es muy específico. Esto es lo más interesante, que incluso si podemos ver a otras citas bíblicas más, nos van a decir, siempre hablan, y lo nacido de mujer, y lo nacido de mujer, como que se enfatiza solamente. Porque recuerda que en el caso de María no hay aportación de ningún ser humano. Es totalmente de mujer. Y déjame le digo que aquí sucede algo extraordinario, algo grande que quizás en ningún momento nosotros lo hemos podido visualizar. Porque desde Génesis, desde el momento en que esta sentencia se da, se comienza una lucha justo hasta aquí, hasta Apocalipsis. Y quizás eso yo tendría que aguantarme un poquito para llegar allá, pero yo quiero respaldarlo desde aquí para que nos vayamos respaldando, porque no podemos hablar algo con que yo pienso, yo creo. Tenemos que hablar con un respaldo. Aquí está y aquí lo dice. Amén. ¿Qué dice Apocalipsis 12:13? Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, dice, persiguió a la mujer, a la que había dado luz al hijo varón. Estamos en Apocalipsis 12:13. Pero a ella se le dieron 2 alas como las de una gran águila, para que pudiera volar al lugar que se había preparado para ella en el desierto, y allí sería cuidada y protegida lejos del dragón durante un tiempos y la mitad de un tiempo. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca, pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Versículo 17. Y el dragón se enfureció, vuelve otra vez, contra la mujer y le declaró la guerra. ¿Tiene ahí una Reina Valera? Porque esta es traducción viviente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la simiente que está hablando Génesis? Es la simiente de Yeshua. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, no es cualquier, no somos todos, como se dice,
sino que es la simiente de Jesús. Y ahí es clarísimo. Es clarísimo. El resto de sus hijos, si nosotros hemos creído y hemos venido a Yeshua, Él es ahora nuestro, lo hemos recibido por Padre, entonces ahora somos simiente de Él. Y aquí lo dice muy claro. Dice, y se mantienen firmes con el testimonio de Jesús. Entonces, esa mujer que allí se menciona, prácticamente muchos lo han dicho, esa mujer es Israel. Visto desde el enfoque escatológico, dicen, es Israel. Y es muy cierto. Pero nosotros somos parte del pueblo de Israel. ¿Cuándo y cómo entramos? Lo vamos a ver más adelante. Porque aquí, a través de la historia, vamos a ir viendo estos puntos interesantes. Desde aquí ya hay una palabra profética de que habría un nacimiento de un varón y que sería por medio de una mujer. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, cuando esto sucede, prácticamente el huerto, las cosas cambian. Posteriormente a esta situación nace Caín y Abel, y presentarse ante Dios ahora hay que hacerlo a través de sacrificios. Adán y Eva no murieron porque hubo un sacrificio. Y a partir de ahí ellos empezaron a ver este proceso. En ese momento se interrumpe la eternidad. La vida del hombre comienza a morir y nace a lo que hoy nosotros llamamos tiempo. Porque antes de esto, Dios llegaba al huerto, los visitaba, hablaba. Y mire que nosotros a veces nos enfocamos en un huerto solo, en un huerto donde no había vida, en un huerto donde pues nada más estaba Adán y Eva como niños buenos, pero realmente era un periodo de eternidad que estaba existiendo ya en ese tiempo. Por esa razón, muchos traen esa pregunta ahí. Bueno, ¿y Caín de dónde agarró mujer? Y luego dice, bueno, ¿y qué pasó con Caín? No, es que hay un periodo. Realmente Caín y Abel no son los primeros hijos de Adán y Eva. Son los primeros después de la caída. Son los primeros después de la caída. ¿De quién tenía miedo Caín? De sus propios hermanos. ¿Sí me estoy explicando? De sus propios hermanos. Ahora, el pecado vino a romper la relación, vino a cortar la eternidad, entró la muerte, y mire lo que dice Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Quedamos hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Y bueno, entonces, Dios les bendice. Próxima clase estaremos avanzando. Esto todavía nos falta mucho por aprender. Pastor.